Hola amigos. Hay personas que nacen con el don de poder quitar o aliviar el mal con las manos, pero muchos no lo saben. Soy sanador también, y en este vídeo voy a intentar ayudar a las personas que no saben si tienen este don. Y si lo tienen, explicarles qué les pasa, en qué consiste, cómo usarlo y por qué se tiene este don. Si están notando cambios extraños en su vida y no saben qué les ocurre, esta puede ser su solución. Vean este vídeo hasta el final. La persona que ha nacido con el don de la sanación, cuando es el momento de que empiece a trabajar este don y ayudar al mundo, comienza a experimentar una serie de sucesos extraños en su cuerpo y también espirituales. A lo que me refiero es que empiezan a ver sombras, notan que recogen negatividad por donde van y no se encuentran bien durante días. Muchos me escribís contándome que no sabéis qué os ocurre, siempre estáis malos. Estáis con alguien que os cuenta sus problemas y volvéis a casa muy mal, como si os hubierais llevado su mal. Vais al médico y no encuentra qué os pasa, y os suceden cosas espirituales, como explico en el vídeo que os dejo arriba. Lo más normal, espiritualmente hablando, es que tenéis un don que os ha dado Dios para ayudar a vivos y a muertos. Sois como una esponja. Por donde vais, limpiáis lo malo, pero se os queda en vosotros, y después tenéis que limpiaros. Si creéis que puede ser vuestro caso, podéis escribirme al correo que dejo siempre al final de mis vídeos, y sin ningún coste os aconsejaré. Ocurre porque la negatividad que llevaba la persona se pega a vosotros que tenéis luz, porque con vosotros se encuentran bien. Yo os enseñaré a limpiaros y a limpiar a otro. Muchas personas se cargan porque son buenas personas. Se limpian y ya está. No todos tienen don, y no todos los que tienen don pueden sanar. Unos pueden ser para ayudar a las almas, o tienen sueños premonitorios, etc. Y tampoco tienen por qué ser medium. Ya iré explicando en este y próximos vídeos. Las personas que tienen este don deben saber que el Padre ha confiado en ellos para hacer esta misión en la tierra y ayudar al mundo de esta manera. Son trabajadores de Dios y Él les da esa luz para que sanen y ayuden. Las personas buscan la ayuda de Dios en la vida y Él a través de estas personas muestra su poder y bondad. Entiendo que penséis que cómo puede ser esto posible. No podéis creer que poderes que tenía Jesús en la tierra los pueda conceder a sus ayudantes como hizo con los apóstoles. Muchos me decís, ¿pero por qué a mí? Dios os da este don porque os ve con el desarrollo y la capacidad suficiente, tal vez por vuestra elevación espiritual, de poder realizar esta misión. Con el tiempo se os despierta y os empiezan a suceder una serie de cosas que os indican que ha llegado el momento de empezar vuestra misión y la gente no lo sabe. A mí me lo tuvieron que decir y hoy soy yo quien intentaré ayudarles a ustedes. A veces no se da con alguien que os sepa guiar y aconsejar sobre esto y pasáis años muy malos creyendo que os estáis volviendo locos o que estáis enfermos. Sé por experiencia que se pasa muy mal, pero si dais con la persona adecuada y hacéis caso de lo que os aconseja, los efectos irán a menos, y solo es habituaros a que sois así. ¿Cuántos hay hoy con tratamiento psicológico por no haber encontrado a alguien que les dijera lo que les ocurre realmente? Y están tomando pastillas que no les solucionarán nada y visitas al psicólogo innecesarias, porque es algo espiritual, no mental. Si no realizan su misión, les seguirá ocurriendo. Cuando empiezan a ayudar a los demás y a trabajar la luz que les ha dado Dios, es cuando se empieza a encontrar bien y vuelven a ser ellos. La persona que tiene don y no lo usa, normalmente está enferma. Estas personas deben de ser muy humildes, pensar que vienen a servir a los demás y no son más que nadie. El don que tienen viene de Dios, no es de ellos. Ellos ponen las manos,
pero son los hermanos de luz los que a través de ellos sanan a la persona. No sé si me habéis entendido. Los hermanos son espíritus elevados, que están con vosotros ayudándoos a quitar el mal a la persona a través vuestra. Con esto os digo que sois instrumentos del Padre, no sois dioses ni nada parecido. Tenéis que saber que este don se despierta a unos antes, a otros después, pero es de por vida, nunca es tarde para ayudar. Durante esta pandemia se ha despertado este don en muchas personas, porque hace falta que el bien y la verdad salgan a la luz. Por eso sois tantos los que me escribís, pero tranquilos que os responderé a todos, paciencia. Os pido que abreviéis al explicarme vuestro caso en el correo, que sois muchos a ayudar. Os daré unas directrices a seguir, porque todos no sois para sanar. Una advertencia: cuando os digo lo que debéis hacer y tomáis la decisión de ayudar y hacer lo que habéis venido a hacer, deciros que si escogéis el camino del bien, la maldad os tentará y os empezarán a suceder durante una temporada unas situaciones que os probarán e incitarán a hacer cosas contrarias a Dios, intentando la maldad llevaros a su terreno. Esto ocurrirá hasta que dejéis claro vuestra postura de que seguís el camino del bien. A la persona que la espiritualidad llama en su interior y no sabe o no tiene quien la guíe, tiene varias opciones. Acudir al médico, el cual le deriva al psicólogo o psiquiatra y no la ayudarán porque no es mental. Acudir a un curandero, que muchos de ellos sin necesidad de hacer mal, como algunos piensan, orientan a la persona muy bien porque es espiritual, diciéndole que tienen cierto don, lo cual sería cierto. Pero cuidado donde vais, el trabajador de Dios no cobra ni hace mal a nadie. No hay que meterlos a todos en el mismo saco, porque el que consigue aliviarnos un mal es una bendición. A mí me fue muy bien. Otros no acuden a ninguno de estos, pero se deciden a aprender Reiki, porque algo en su interior les dice que tienen que poner las manos y sanar. Como no saben y nadie les orienta, encuentran una salida en el Reiki. Hay que tener una cosa clara. Esto es un don que te da Dios. Ni se estudia ni se desarrolla. O lo puedes hacer o no. Y cuando es el momento se despierta. Esto se puede despertar a cualquier edad, pero normalmente es joven para que estéis fuertes para ayudar. Tendréis más o menos fuerza para sanar, o para que me entendáis, seréis buenos o menos buenos sanadores, dependiendo de la energía que os haya dado Dios para ello. El límite será lo que el Padre os permita hacer, y vuestros avances serán progresivos. Pero como digo, no podréis hacer cosas que el Padre no os haya dado fuerza para hacer. No por meditar o por practicar podréis hacer más, lo podréis hacer mejor, pero no más. Una cosa es que tengáis más conocimiento o habilidad, pero no más poder, por así llamarlo, a la hora de sanar. Yo empecé por poco, y con el tiempo pude hacer más cosas, pero no podré hacer otras que el Padre no me haya dado don para hacerlas. Hay mucha gente que desearía sanar a sus familiares y amigos, pero si Dios no le ha otorgado esa misión, no podrá hacerlo. Primero quiero dejar claro que no tengo nada en contra del Reiki. Además, tengo seguidores que lo hacen y son maestros de ello, y sin duda son maravillosos, a los cuales saludo y no quiero me malinterpreten. Lo que quiero decirles es que me alegro que personas que no han encontrado un guía se hayan orientado con el Reiki. Lo veo estupendo, pero mi consejo sería que primero supieran si tienen luz para imponer las manos. Digo esto porque hay personas que practicaban Reiki y lo tuvieron que dejar al tiempo porque se ponían mal. Esto es porque le están quitando el mal a la persona sin poder hacerlo y se quedan con ese mal. O están moviendo energías, las cuales no tienen la fuerza para soportar y se quedan mal durante días o semanas. Podéis probar de hacerlo, no digo que no, pero si os ponéis mal, creo que no es conveniente seguir. Porque Dios no quiere que quitéis el mal a una persona
y os lo quedéis vosotros, sino que se elimine. Siempre cuando se va a proceder a ayudar a alguien imponiéndole las manos, se debe pedir ayuda al Padre para ello, y no sé si lo hacéis. Mi opinión es que no se puede dejar de lado a quien ha derramado su confianza y su poder en la persona, y esto me entristece, porque muchos creen en las energías y no en Dios. Que no se ofenda a quien haga Reiki, por favor. No es mi intención, ni estoy diciendo que sea malo o esté en contra. Pero si se hiciera Reiki rezando al Padre o pidiéndole ayuda, sería lo ideal, porque es Él quien otorga el don. Me encantaría que la persona que hace Reiki no creyera que puede hacerlo, sino que se lo permiten hacer. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera. Ya os dije que tenemos libre albedrío. Pero es una misión que habéis aceptado antes de nacer ante Dios. Es una pena muy grande que alguien venga al mundo con una misión, busque respuestas, se le diga lo que ha venido y no quiera hacerlo, por cualquier razón. Siempre les digo que la vida principal es la espiritual, la vida que hay después de lo que llamamos muerte. Y por tanto, es mucho más importante lo que quiere Dios o las cosas de Dios que las cosas terrenales del humano, porque son cosas muy grandes y de una importancia que escapa a nuestra comprensión. En la tierra, aunque muchos crean que vienen a intentar disfrutar lo que se pueda, se viene a trabajar y a desarrollarse espiritualmente, ayudando a los demás. Esta fuerza que Dios da funcionará si la persona tiene voluntad de usarla. Nadie os obliga a hacer esta labor, pero el no hacerla es en perjuicio de vuestra salud. La persona tiene dentro esa luz, sabe que algo debe hacer, y el no hacerlo repercute a su estado físico y mental. Y en ocasiones las cosas no le terminan de salir bien en la vida, y el motivo es no hacer su cometido. La persona que acepta la misión con agrado y hace esta gran ayuda a la sociedad, sentirá un gozo interior maravilloso, al saber que ayuda a aliviar o quitar el mal de alguien, conocido o no. Cuando haces algo para bien de los demás, la vida te va regalando cosas que hacen que tu vida vaya mejor también. Apartas de tu vida la maldad y la negatividad, aunque intentarán ponerte la zancadilla cuando puedan. Es la cruz que llevas al intentar trabajar para Dios, pero lo increíble es que siempre tienes contigo seres de luz que te ayudarán a salvar esas zancadillas. Si no lo hacéis, el mundo pierde una ayuda muy importante, y ese es vuestro propósito en la vida. Quien tiene el don de la sanación nota cuando va a tocar a la persona cómo sus manos se calientan. No veáis raro que bostecéis o eructéis cuando estéis poniendo las manos a alguien. Es signo de que vuestra energía está actuando. Primero, tenéis que empezar curando a personas de vuestra familia o amigos, antes que a gente de la calle, por así decirlo, para ir empezando y haceros fuertes. Porque os puede pasar que el mal de la persona os lo quedéis vosotros y estar mal un tiempo. No le tenéis que tener miedo a esto, pero si veis que aún sanando a la familia os ponéis malos, dejad de hacerlo durante un tiempo. Pasado ese tiempo, podéis volver a intentarlo. Eso es porque aún no estáis fuertes para hacerlo. Lo suyo es quitar el mal y vosotros seguir bien. Lo que sí os puede ocurrir que si la persona va cargada, al descargarla, se os quede en casa, pero con la oración se iría. Luego os digo, si podéis tener fuera de casa el lugar de sanar, mejor, si no, donde podáis. Importante, tened agua como digo en el vídeo de arriba. Poned también un recipiente más grande aparte, y esta agua no hace falta bendecirla. Dejáis que se consuma y cuando le falte poco para que se vacíe, la volvéis a rellenar. Cuando sanéis fuera de casa, no hace falta que llevéis con vosotros agua, pero que no os falte vuestra crucecita o rosario.
Tenemos el agua, la cruz. Ahora procedemos a ayudar a la persona. Lo primero que hay que hacer, pedirle ayuda al Padre. Yo digo esto: Dios mío, mándame un hermano que me ayude a sanar a esta persona. Masajead donde esté el mal. Dejad que las manos vayan donde quieran y se detengan cuando quieran. Haced lo que os venga a la mente, porque no lo estaréis pensando vosotros, sino el hermano que os ayuda. Si os apetece deteneros en un punto, es porque ahí radicará el foco del mal, aunque no lo creáis. Dejáis las manos y rezáis un Padre Nuestro, es lo que yo hago. Aquí es donde podéis sentir que bostezáis o eructáis. Hay gente que ve el mal y va al punto exacto. Yo no soy tan bueno. Podéis estar hablando con la persona que se está trabajando igual. Yo dejo las manos hasta que veo necesario y continúo. Quería concretar que el masaje se puede dar estando la persona tumbada o sentada, al igual que llevando la ropa puesta. Si sois hombres los que masajeáis, aunque diga que dejéis que las manos hagan lo que crean conveniente, respeto a la persona y más si es mujer. Dicho esto, hay lugares donde limpian la negatividad de la persona pasando por encima un huevo. Pero en este vídeo vamos a hacerlo con las manos. Tenéis que saber que la energía entra por la cabeza y el estómago. Es por eso que a las personas que tienen don y están cargadas se encuentran mal del estómago, náuseas. O tienen dolor de cabeza, mareo, notan una presión entre la sien y las cervicales. Cuando tengáis que descargar a alguien, haced esto. Ponéis las manos en la cabeza y el estómago, o el pecho como veis aquí. Decís la oración que os enseñé cuando hablasteis conmigo por correo. Dios mío, Padre mío. Cuando la decís en vuestra mente 3 veces, juntáis las manos en el pecho y decís: hermano, coge la luz y con un movimiento rápido y prolongado de arrastre hacia abajo y hacia afuera, expulsáis la negatividad de la persona. Podéis repetir este proceso las veces que necesitéis hasta que la persona se encuentre bien. Para el mal de ojo es igual, lo único que cambia es la oración. Esta empieza Dios mío y la otra Santa Ana, como digo en el vídeo del mal de ojo. Cuando no tenéis a la persona delante, también podéis ayudarla, mediante una foto de ella o el nombre. A mí me gusta más la foto porque pienso que hace más efecto, pero apuntáis el nombre en un papel y lo limpiáis igual que la foto. Cuando limpiáis una foto, ponéis los dedos pulgares sobre ella. Si sale medio cuerpo, ponéis un dedo en la cabeza y otro en el estómago. Decís la oración 3 veces igual que antes y cuando decís hermano, coge la luz, termináis limpiando la foto así. Cuando intento sanar a alguien, trato su caso y después le digo la oración para descargarla al final. Suelen quedar muy relajados. Si la persona no cree en curanderos y ha acudido a vosotros como si fuerais masajistas, cuando terminéis el masaje ponéis las manos como en la foto, decís la oración mentalmente y la descargáis sin necesidad que ella lo sepa. Se encontrará mejor. Si la persona acude a vosotros deprimida, nerviosa, contando sus problemas, no duerme bien, la escucháis, dejáis que se desahogue, porque vuestra luz atraerá su negatividad y hablando con vosotros se sentirá mejor. Pero os habréis llevado vosotros la negatividad que le hacía sentirse mal. Al igual que una amiga que os cuente sus problemas.
El que os cuente sus preocupaciones y le deis un abrazo o le acariciéis la espalda hará que se pase a vosotros lo que la apenaba. A mí me ocurre que si por teléfono me habla alguien que está mal, me llevo su negatividad, y si veo su foto, también. A los que os ocurra lo que digo en el vídeo, me suceden cosas espirituales, y lo que os he comentado. Si me escribís al correo contándome brevemente vuestro caso, os diré de hacer lo que en este vídeo explico, de poner el agua y demás. Os daré la oración entera que he mencionado antes, si os hace falta, y podréis probar de hacer todo lo que en este vídeo he explicado. La oración no la puedo decir abiertamente en el vídeo, porque prefiero que solo la sepa quien tenga don, y la podéis decir a quien os ayude, como os explicaría por correo. Si la persona no tiene don y la dice durante tiempo, puede tener efectos secundarios, por eso no la diré si no es necesario. En el correo os detallo cómo debéis decirla, pero quiero hacer un ejemplo con mi mujer de cómo serían dos personas. Uno dice y el otro repite, y se cambia al acabar. Dios mío, Dios mío, Padre mío, Padre mío. así hasta el final, y el que empieza termina diciendo, hermano, coge la luz. La otra persona esto último no lo repite. Es fácil, pero si no se ve hacer, entiendo que podéis dudar si lo hacéis bien. Os animo a que ayudéis a todo aquel que os pida ayuda, siempre y cuando no os veáis perjudicados. Que pongáis las manos, que descarguéis, y todos os sentiréis mejor. Aunque algunos os digan despectivamente, brujos o curanderos, que no os ofenda, sois sanadores. No lo vayáis pregonando, pero si alguien lo necesita, os podéis ofrecer a ayudarle y mencionar vuestro don. Que no os conozcan por anuncios publicitarios, sino por el boca a boca de la gente. Estamos en la tierra y el hombre debe comer, pero el sanador debería tener otro trabajo para no cobrar por sus servicios. El que trabaja para Dios no debe cobrar. Podéis aceptar una ayuda si la persona se empeña, porque se siente mal si no te obsequia con algo. Pero no podéis poner una tarifa, a no ser que seáis masajistas o profesionales y no os hagáis llamar sanadores. Si tenéis dudas, me decís. Hay gente que puede quitar el empacho, el mal de ojo, los herpes, muchas cosas que os iré explicando si queréis seguir el camino de Dios correctamente y ayudar. No tengáis miedo, que lleváis con vosotros una ayuda celestial increíble. Hay médicos, psicólogos, cuidadores de ancianos, etc., que me habéis escrito y que me escribiréis, que tenéis don, y con esto haréis mucho bien. Creemos que somos nosotros quienes sanamos poniendo las manos, pero en realidad es Él, como antiguamente hacía. Que vuestra fe sea más grande que vuestro miedo. Que Dios os bendiga y os guíe en vuestra vida.